Félix, ir cogiendo sitios, sí, sacerdote, entonces profesor de teología, colaboraba en la iglesia de San Francisco de Asís, bueno, su hermano, una de las 5 víctimas mortales de aquella matanza, y Arturo, que era representante en aquel momento de las comisiones asamblearias de Álava. Bueno, Félix, estás en el interior de la iglesia. ¿Cómo recuerdas aquel momento, aquella tarde? ¿Había una asamblea? ¿Cuál era el ambiente? Bueno, yo participé prácticamente en todas las asambleas que se iban haciendo en aquella iglesia, como en otras iglesias, ya que no podían reunirse en otro lugar porque había una prohibición gubernamental en aquella época del tardofranquismo que todavía sujeta al régimen franquista. Entonces, aquel día estaba convocada por las comisiones representativas una huelga general y, en concreto, una asamblea abierta a todo el mundo en la iglesia de San Francisco. Ya por la mañana, en la entonces Avenida del Generalísimo, hoy Avenida de Gasteiz, hubo ya los primeros problemas con la policía. La policía comenzó a disparar, hirió a algunas personas por la mañana en la Avenida de Gasteiz, y hubo diferentes lugares, incluso en la iglesia de Los Ángeles, la policía quiso entrar, el párroco no se lo permitió y pudieron escapar los que habían concentrado en aquella iglesia. A la tarde estaba ya convocada una asamblea, pues como las habituales. Una asamblea normal, no había... Una asamblea normal, como se habían hecho en cantidad de ocasiones que yo pude asistir, porque me interesaba mucho seguir aquel proceso, una asamblea con toda normalidad. Pero la policía se encargó... Entra la policía. La policía cerró la entrada, y entonces personas como Arturo, por ejemplo, y las comisiones representativas no pudieron entrar ya para moderar la asamblea. La gente comenzó a ponerse muy nerviosa, porque vieron que aquello iba tomando un mal cariz, y la policía entonces ordenó el desalojo. Pero antes, yo estaba dentro de la iglesia, vi entrar aproximadamente 6 policías de la Policía Armada con fusiles, y comenzaron sin ningún previo aviso a gasear la iglesia. Imagínense, allí habría aproximadamente 4.000 personas o 5.000, difícil de calcular, ¿no? 5.000 personas reunidas en aquella iglesia, que tiene una gran capacidad, pero al fin y al cabo eran 5.000 personas gaseadas completamente, sin poder respirar, o al menos angustiadas, por lo que el pánico que se creó. El pánico que se creó en medio de la iglesia fue francamente tremendo. Hicimos lo que pudimos, incluso rompimos cristales para que saliera el gas. ¿Tú porque... recuerdas, he leído unas declaraciones tuyas en las que dices, iban a matar, tiraban al suelo, disparaban al suelo? En principio, dentro de la iglesia no dispararon más que botes de humo. Sí. Fuera es donde comenzaron los disparos. La iglesia estaba completamente rodeada por toda la gente que no ha podido entrar a la iglesia, a la asamblea. Y entonces la policía se encontraba entre la iglesia, donde salía la gente que cuando iban saliendo eran golpeados brutalmente por la policía, y luego la gente que estaba afuera intentaba defender a la gente que estaba dentro. ¿Cómo lo hacían? Pues como podían. Entonces la policía reaccionó, como lo hemos visto ahora en el vídeo que acabamos de ver ahora, disparando. Y disparando con fuego, yo lo vi, desde la iglesia de dentro, vi a la policía disparando directamente con fuego raseado, creo que se dice así técnicamente, ¿no? Lo cual quiere decir que me llevan a matar. Y evidentemente lo consiguieron, desgraciadamente. ¿Tú lo viste? Allí cayeron, caer a dos, allí delante de nosotros cayeron Romualdo Barroso, Pedro Martínez de Ocio y Francisco Aznar. Más tarde, por graves heridas, murieron Bienvenido Pereda y José Castillo, más luego 100 heridos o muchos más, 100 y pico heridos, a causa de la policía que disparaba indiscriminadamente sobre la gente que estaba rodeando la iglesia, que serían ¿cuántos? Es difícil saberlo, 5.000, 10.000 personas. Eso es muy difícil. Entonces, el pánico que se creó en la gente que estaba fuera, en la gente que estaba dentro, hizo que aquella hecatombe, no sé cómo no ocurrieron muchas más cosas todavía, ¿no? Pero evidentemente fue la policía la directamente culpable de una asamblea que iba a ser completamente normal, profundamente democrática. Luego vamos a hablar, pero también recuerdas, tu hermano estaba en el interior participando en esa asamblea, 19 años tenía y fue uno de los fallecidos. ¿Cómo recuerdas aquel momento cuando os enteráis en casa? Porque creo que tu aita también estaba a punto de entrar en la iglesia y que al final no pudo entrar. ¿Cómo fueron esos momentos de confusión, supongo, no? Sí, pues yo puedo ofrecer la visión de una niña de 7 años y de la inocencia de los ojos de una niña. Entonces puede ser una visión bastante objetiva de lo que pasó y cómo se vivió en mi casa. Me cuesta describirlo porque me lleva a aquel momento. Y
es una pregunta que prefiero casi pasar un poquito por encima. Me preguntas por mi hermano. Mi hermano, tanto mi hermano como mi padre eran personas muy comprometidas con los derechos de los trabajadores y de la clase explotada. Y bueno, pues tanto por la mañana como por la tarde ellos habían estado en el centro, ¿no?, en las manifestaciones. Para que te hagas una idea de cómo mi hermano era una persona comprometida, mi hermano había terminado en el 75 sus estudios de maestría industrial y empezó a trabajar a finales de noviembre, principios de diciembre, con la intención de colaborar con la Caja de Resistencia. Y, por ejemplo, pues otro detalle de cómo estaba comprometido con el barrio, nuestro barrio de Recaleor, pues era que los amigos, sus amigos y amigas de la cuadrilla, yo les acompañé, yo tenía 7 años y les acompañé a la librería Linacero a comprar material escolar para los niños de las familias que no tenían sueldo sus padres porque estaban en huelga. Era una situación, una coyuntura económica muy complicada, ¿no? Sí, la carestía de vida brutal y realmente las familias de los obreros que estaban en huelga indefinida, pues porque pues eso, el apoyo también recuerdo a mis padres hablar sobre los paquetes de legumbre que iban a llevar a una familia en concreto del barrio. Entonces, es verdad, los dos eran muy comprometidos. Mi hermano, en la comida, mi padre le dijo: hijo, ten cuidado porque esta mañana han pegado tiros, han utilizado las armas de fuego y a los chicos jóvenes, si os cogen, os machacan a palos, ten cuidado. Pero bueno, pues mi hermano se había quedado con la cuadrilla, se marchó para la iglesia y mi padre pues al cabo de un rato también se marchó. Entonces mi hermano sí que pudo entrar a la iglesia, mi padre no. A la entrada de la iglesia mi hermano se cruzó con un compañero suyo de Agrator, de la empresa donde trabajaba. Y esta persona le dijo: mira, estoy muy nervioso, yo creo que va a pasar algo. Y mi hermano, en la confianza de que era un templo, un lugar que entendemos sagrado, le dijo: pero hombre, aquí no van a entrar, aquí no nos pueden hacer nada. Esas asambleas se celebraban en las iglesias porque, bueno, se entendía que eran centros donde podía haber más, bueno, primero por espacio, ¿no?, y luego también porque podía haber más seguridad. No había libertad y era el único sitio. Aquellas asambleas eran un poco un modelo pionero. Yo creo que es importante reflexionar cómo fue posible que 6.000 trabajadores de 10 empresas mantuvieran una huelga durante 2 meses en condiciones muy duras, en condiciones extremas, bajo la dictadura, cuando la huelga estaba considerada sedición en el Código Penal. Las iglesias era el único sitio donde podíamos reunirnos. Esa es la realidad, porque no había libertad ni derecho de poder expresarse. Y cuando, por ejemplo, hace poco en el juzgado han archivado una querella diciendo que no era un delito de lesa humanidad lo que había ocurrido el 3 de marzo porque era un exceso policial, yo creo que hay que decir que eso es una falsedad total. Hubo una decisión consciente, meditada y de las altas instancias del Estado para cortar de raíz, a sangre y fuego, esta lucha, porque esta lucha era singular. Y ellos no podían, bajo ningún concepto, aceptar que la lucha que estábamos manteniendo aquí se extendiese a otras partes del Estado. ¿Por qué fue singular? En primer lugar, porque elegimos comisiones representativas al margen del sindicato vertical. En segundo lugar, porque teníamos reivindicaciones comunes. En tercer lugar, porque hubo una dirección unificada de las luchas, porque extendimos la lucha a otros sectores sociales, porque conseguimos crear solidaridad, porque incorporamos a la lucha a más de 1.000 mujeres trabajadoras o esposas de los trabajadores que se involucraron activamente. Y porque en los cientos de asambleas que hicimos, porque fueron cientos, discutíamos una y otra vez que no nos estábamos enfrentando a un empresario en cada empresa, sino a el conjunto de los empresarios como clase social. Y detrás de ellos estaban sus leyes, estaban sus instituciones y además veíamos que a nosotros nos explotaban como trabajadores, como consumidores
y como ciudadanos. Y aquella fuerza que conseguimos la tenían que cortar y la cortaron de esa manera.